Bueno, ¿cómo le va, Eduardo? Bien. Eduardo Romagnoli, para quien no lo conoce, candidato a senador que casi la estuvo peleando ahí, ¿eh? Estamos muy cerca, estuvimos Muy cerca, la ya verdad. hoy ex candidato a senador. Pero hombre ligado a lo que era Bolsa de Comercio, el Sí, tema de los claro. granos y también ligado a Italia, ¿no? Muy ligado a Italia. Y bueno, el tema que nos convoca es esta asociación que yo hacía en un artículo de hoy con respecto a Mani Pulite en Italia de la década del 90 y el tema del mensalao, petrolao y todo el problema Mano de Puliti en corrupción Brasil. Bueno, brasileño. claro. Pero esto no para evaluar o enjuiciar a lo que haya ocurrido en Italia o lo que esté ocurriendo en Brasil, sino para que en Argentina tomemos nota de las cuestiones que deberíamos hacer. Eduardo, a ver, en Italia, en época de democracia, se investiga a lo corrupto y en Brasil, en tiempo de democracia, por más que esté el gobierno oficialista, se investiga. En Argentina, hasta que no se van, no se investiga nada. Pues es una deformación. Este es el llamado que debemos hacer como ciudadanos preocupados por ese tipo de relaciones. Cuando el juez Antonio Di Pietro, en la década del 90, se decide a ir en contra del poder establecido, de la corrupción instalada, de las mafias, del empresariado y de la política, toma la decisión de hacer crecer a la justicia. Ahí esa que era una justicia genuflexa, obediente, dependiente y débil, explota y dice, bueno, acá me conformo con un tercer poder serio y no voy a tener problemas en cuestionar a un empresario, en investigar al Vaticano. De aquella época estamos hablando, cuando referimos a Roberto Calvi, a Paul Marcinkus. Pero a ver, el Banco Ambrosiano, Banco la Ambrosiano. PUDU, Bueno, todas esas cosas de época. Bueno, Pidue, cuando nos acordamos de Pidue, cada vez que me acuerdo de Licho Gelli, fue un agregado comercial de Argentina, ¿no? Sí. Bien, todo esto es corrupción. En Brasil, lejos de querer cuestionar o objetar, cuando vimos que esto maduraba por el lado de la detención del presidente Lula, a mí personalmente me preocuparía mucho que el presidente Lula terminase detenido, preso o involucrado en estas cuestiones de corrupción. ¿Por qué? Porque es un dirigente muy importante, ha sido un presidente muy querido por la mitad de la población de Brasil, pero claro, cuando aparece involucrado, en el fondo creo que la cuestión de fondo, valga la redundancia, no es tanto el presidente Lula, sino la presidenta Dilma Rousseff. Pero cuando vemos que el problema no es solo Petrobras, el problema es Bradesco, el problema es la estructura de la salud, el problema es una corrupción generalizada, vemos también que aparece Sergio Moro, este juez muy joven, un hombre sub-50, que dice, bueno, si tengo el respaldo de la justicia y tengo el guiño de la política, aún los propios políticos del PT o el PTB, voy a hacer que la justicia explote. Voy a tratar, junto con un montón de gente, porque son 40 personas que trabajan con él, Eduardo, ¿no? yo quiero establecer, por lo menos hacerte una reflexión y por supuesto escuchar la tuya después. Yo creo que hay una diferencia entre lo que vos planteás de Italia y lo que se está planteando en algunos lugares, sin desmedro de que particularmente a mí me parece que el que cometió una macana y más usando los dineros públicos se haga cargo. Yo creo que en Italia se separó muy bien la tensión política de la justicia. En Brasil, la Mani Pulite, podemos decir el mensalao, el petrolao, inclusive hay uno de los escándalos que es tan grande como los otros, que son el negocio de los bingos que aportaban dinero al PT. La mayoría de los asesores de Lula están muy complicados. Yo creo que está muy ligado a la tensión política, es decir, todo eso va a una bolsa que tiene como objetivo final Dilma Rousseff, que no está bien por otro lado, pero es un problema aparte. Si la presidenta no está bien, es un problema político de la presidenta. Y ahí me parece que hay que establecer una diferencia, que la justicia tiene que actuar con total independencia de lo que a mí me gusta o no, aquel o vos o el presidente de turno. Que ahí es donde me parece que en Italia se hizo una separación muy grande con políticos como Prodi, como tipos que supieron ver las cosas y calmar, o sea, juntar a la sociedad política, ¿no? Sí, que son procesos que inevitablemente conducen a que aquellos que generan los cambios en la justicia terminan siendo enjuiciados. El juez Di Pietro hasta hace 5 años estuvo luchando porque el poder establecido reaccionó. En el caso de América Latina, ¿qué es Brasil?
el tema de hoy porque tomó estado público, porque la detención del presidente Lula fue choqueante para todos, amigos y enemigos, adversarios y aduladores. Este shock nos lleva a pensar en otras cosas. Y yo me concentro en Argentina, pero el análisis lineal que podemos hacer es que todos aquellos países de América Latina que tomaron decisiones serias con respecto a la justicia han evolucionado de una manera impresionante. El caso de México y post Carlos Salinas de Gortari. ¿Se acuerdan que tuvo a su hermano Raúl Salinas involucrado, sí, sí, bien, y que terminó exiliándose en Dublín porque se escapó de la justicia mexicana? Tomaron decisiones firmes y México cambió. Después analizamos cómo, en qué y en cuánto tiempo. El mismo partido político, Eduardo, coincido con vos en parte, el mismo partido político que fue parte de 70 años del poder, el PRI, sí, claro. Hoy vuelve a estar en el poder, es bueno, tener desde 40 y pico fiambres de estudiantes, es decir, digo, me parece que yo tengo con esto que vos planteás, leí tu artículo, sí. Una cuestión, comparto lo conceptual, es decir, indudablemente quién pudiera estar en contra conceptualmente. Yo lo que creo es que en estos países, a mí me parece que un país que ha resuelto la equidad, ciertamente el tema de equidad es Uruguay, pero hay un país donde hay, y Chile, ahí yo coincido plenamente, que son países que han salido de cierta tensión. Correcto. Cada uno con su perfil, porque Chile es un modelo y... Sí, seguro. Y Uruguay era otro. Sí, son dos cosas distintas. Pero hay una salida. Pero me parece que también ha habido una cuestión de separar la paja del trigo. ¿Es así? Bueno, a ver, yo lo que quiero, a ver, ¿Es así? ¿Vos pensás que ahora con Mauricio Macri en el gobierno esto se puede dar de que la justicia argentina se ponga los pantalones largos y empiece a actuar en serio? Carlos, el llamamiento es a la ciudadanía. Claro. La invitación... Pero siempre el poder político fue el que manejó la situación. Tenemos que cambiarlo. El otro ejemplo importante en América Latina es Perú. ¿Se acuerdan de Alberto Fujimori? Sí. ¿Se acuerdan del desmadre de Alberto Fujimori? ¿Saben que está preso ahora? Está cumpliendo 25 años de condena. Y después de eso Perú pegó un estirón, creció y lo tenemos como lo tenemos. Disculpame un segundo, como idea. El pedido no tiene que ser ni al presidente Macri ni a quien hubiese sido presidente. La preocupación nuestra está orientada, mía personal, es una invitación al ciudadano y no a la gente, que es una clasificación que a mí no me gusta. Al ciudadano para decir, miren, ¿qué tendríamos que hacer nosotros, como digo en el artículo? Tenemos que cambiar el Código Penal, tenemos que incorporar la figura de la corrupción que no está tipificada en el Código Penal argentino. Tenemos que instaurar la figura del arrepentido como un mecanismo, tal vez tramposo, para arrastrar a aquel que después de haber sido corrupto... Sí, pero también, ojo, que a veces se utilizan los arrepentidos para armar causa también, ojo. A ver, hemos conocido... Estamos hablando de la justicia y estamos hablando de lo que recién comentaba, que hay que separar la paja del trigo. Tenemos que... a ver, todo esto solo nos sirve. Después hace falta... Pero si no hay una decisión política de cambiar... Bueno, después hace falta un cambio... Yo te digo, porque, a ver, la sociedad... A ver, Carlos, escucho. Estamos haciendo una apelación a la ciudadanía, estamos hablando del poder político. Ahora, el poder judicial, los jueces... ¿Quieren? También juegan a la política. Sí, claro. ¿O no? No estamos viendo un poder judicial que muchas veces tiene definiciones políticas más contundentes que los propios candidatos en época de elecciones. Es así, y cada vez que ensayamos alguna de estas ideas, creo que parten un poco de la desesperación, de la acumulación de frustraciones que tenemos, porque no hacemos lo que debemos. Yo a los chicos les cuestiono algo. Se ha puesto en boga esto de que cada chico dice, bueno, yo hago lo que puedo. No, yo aprendí que hago lo que debo. La justicia, por momentos, actúa de esta forma. Hago lo que puedo. Pero aparte, no tengo medio. No tenemos payasos que se dan vueltas según el gobierno de turno. Bueno, que eran menemistas, después se hicieron kirchneristas y ahora son macristas. Carlos, ¿qué pasa? Por eso también creo en la mesura. Es decir, yo no me voy a meter, y menos meter los dedos en una causa como la de Nisman, tan engorrosa, tan complicada. Ahora, el mismo fiscal, que es el doctor Canoso, Sáenz, era un convocante a la marcha del 18F. Es decir, hay un posicionamiento, coincido con lo que dice aquí el compañero, de un funcionario judicial. Los jueces tienen
lo conozco de cerca, un requisito ético, Claro, protocolo. hasta de su vida, Así es. muy particular, en donde no pueden estar hasta en lugares donde hay gente, estar con gente que esté con problemas, hay todo. Ahora, también no pueden estar posicionados políticamente. Te pongo un ejemplo burdo. Supóngase que, no sé, un juez laboral, para no meternos en lo penal, tiene un hijo que es socio de un empresario y toma una causa en contra de ese empresario. Ese juez lo que tiene que hacer moralmente es excusarse. Así es. Entonces, un fiscal como Sáenz convoca una marcha porque dice a Nisman lo mataron y después procesa a un presidente. O pide el procesamiento de un presidente. No sé qué pasó, no estoy juzgando lo que pasó porque no lo sé. Pero también hay que dar un marco de que la gente sienta que el servicio de justicia es amplio. Lo que pasa es que en la Argentina no vamos a los extremos, nunca tenemos equilibrio. O nos vamos para un lado o para el otro. Lo ponemos siempre en blanco sobre negro. Nunca un gris acá en materia, digamos, de posicionamiento. En la justicia parece que toma un partido por lo que están ideológicamente de un lado o por el otro lado que es la vereda de enfrente. Y siempre estamos jugando de un lado al otro y nunca estamos tomando las decisiones que le haga bien a la sociedad. Porque esto de Nisman no puede haber pasado un año sin haber conocido la verdad. Esto es una vergüenza que va a manchar de por vida la justicia argentina. Es así. Y la pregunta es, a ver, en una situación como esta, en que tenemos un gobierno con 90 días, 85 días de haberse iniciado y demás, ¿la justicia argentina tendrá ganas de crecer? ¿La política argentina apoyará el crecimiento de la justicia que supone crecimiento, y la sociedad independencia? lo obligará a que cambie esas actitudes? Yo veo que esa Argentina es muy... La sociedad argentina, Tiene y somos todos parte de somos la todos sociedad. iguales. Tenemos que obligar estas cosas. Cada vez que vamos a apoyar a alguien, tenemos que saber si estamos apoyando a alguien que piense en estas cosas. Que piense en generar cambios desde las herramientas. El argentino piensa con el bolsillo. Es Ese una el pena. problema que tenemos. Nos vamos a la pausa, ya viene el gran caso de Fray Ruiz Beltrán.